Buenas tardes. Hoy tenemos el episodio número 9 de nuestro podcast o video podcast Corporate Visionaires y hoy contamos con Miriam Martín. Gracias, Miriam. Gracias por atendernos. Voy a hacer una breve descripción de Miriam y os voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Miriam es experta en gestión del cambio y experiencia del empleado, con más de 10 años de experiencia impulsando la transformación cultural y digital de las empresas. Su objetivo, esta frase me encantó, su objetivo es conectar el talento con la estrategia empresarial para fortalecer la cultura organizativa y ofrecer experiencias excepcionales en los equipos. Al final, Talent Innovation y Employee Experience. Bienvenida, Miriam. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros, gracias Berisei por invitarme a pasar este rato con vosotros y tener una charla sobre temas tan apasionantes como los que vamos a ver ahora. Ok. Hoy hablaremos de personas y tecnología. Además, estamos aquí como personas y tecnología y cómo preparamos hoy la experiencia del empleado del mañana. Al final, estas sesiones son Corporate Visionaires. Nos gusta hablar pues, con estos líderes de las corporaciones que se están preparando a día de hoy para fortalecer las empresas del mañana. Oye, Miriam, en un mundo empresarial marcado por la transformación constante, la experiencia de empleado se ha convertido en un factor crítico, ¿cierto? Totalmente. Al final, desde la perspectiva de experiencia de empleado, hoy más que nunca cobra muchísimo protagonismo, ¿no? Porque cuando hablamos de la experiencia de empleado, y me voy a quedar con una definición que leí del Meet Sloan, ¿no? Que hablaba que la experiencia de empleado se traduce en dos esferas muy concretas, ¿no? Una que es la complejidad del trabajo, o sea, cómo de difícil resulta para el empleado poder hacer su trabajo, y otra nos habla de cómo está estructurada la cultura de la compañía, ¿no? O sea, cómo se establecen las normas, los procedimientos, los procesos, ¿vale? Que permiten que tengamos una buena o una mala experiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos en un entorno en el que lo predecible ha dejado de existir, ¿no? Yo creo que todas las compañías más o menos nos encontramos en la misma situación, o sea, tenemos un entorno que está cambiando muy rápido, no solo a nivel de tecnología, sino a nivel de ecosistema, y cada vez más necesitamos herramientas que nos permitan adaptarnos con mayor rapidez a esta situación. Entonces, dentro de este paradigma, para mí, o sea, la prioridad dentro de experiencia de empleados pasaría, yo la pondría en 3 bloques, ¿no? O sea, la primera sería cómo ayudamos a nuestras personas a reducir esa complejidad del día a día, ¿vale? Para que puedan actuar y responder más rápido a los cambios que haya en el mercado. Al final, nosotros no vamos a poder controlar lo que está sucediendo, pero sí que podemos trabajar sobre, oye, ¿cómo habilito a mi gente para que pueda trabajar mejor? Para que no necesite tanto esfuerzo para hacer el trabajo. Por otro lado, el segundo bloque para poner el foco sería todo lo que tiene que ver con los atributos culturales de la organización, es decir, cuáles son esas normas no escritas que están permitiendo, ¿vale? O que están poniendo un palo en la rueda para que mis empleados puedan tener una mejor experiencia, para que puedan tener un trabajo más fluido, ¿no? Que sea más fácil trabajar. Y en tercer lugar, el liderazgo, ¿no? Porque al final todo esto, nada de lo que pongamos encima de la mesa funciona si no tenemos un liderazgo que sea habilitador y que sea consciente de que ellos son los primeros proveedores de experiencia de empleado, ¿no? Son los que en la distancia corta van a tener más impacto en cómo es esa vivencia del empleado dentro de la organización. O sea, con lo cual, o sea, yo pondría el foco en estas tres áreas, ¿no? En simplificar el trabajo de la gente, hacer que la gente trabaje de una forma más sencilla, de la mano de la tecnología, ¿no? Que iremos viendo ahora a lo largo de la conversación. Actuar sobre la cultura, ¿vale? Que pueda fomentar que estas dinámicas, ¿no? Se favorezcan cuando hablamos de colaboración, de trabajo transversal, de creatividad, de innovación, ¿no? Trabajar sobre los atributos culturales que permiten que todo esto florezca y, en última instancia, la parte del liderazgo, ¿no? O sea, que el líder sea consciente de cómo influye en la distancia corta a la hora de tener esas experiencias, ya sea en una conversación de feedback, en una conversación de desempeño, cómo se gestiona una situación difícil, ¿no? O sea, trabajar más la parte humana del liderazgo para favorecer esa visión holística de la experiencia del empleado. Por lo tanto, entendemos que
la estrategia corporativa sigue pasando por experiencia de empleado y tiene estas 3 pilares, ¿no? O sea, sigue siendo una parte fundamental en departamentos de People and Culture para futuro y para asegurar estos futuros corporativos. Sigue siéndolo, ¿eh? Que sí, en grandes empresas también. Sí, totalmente, totalmente. Es verdad que en función de la empresa, o sea, no siempre la experiencia de empleado lleva el gorro de experiencia de empleado o lleva el mismo palabra, pero al final todo pasa por lo mismo, ¿no? Al final tú quieres que tu gente trabaje mejor, que esté más feliz en el día a día, que se sienta más motivado, con más engagement y al final todo esto se compone de diferentes atributos que hay que tocar dentro de la organización. Y sí, efectivamente, yo creo que todas las grandes compañías actúan sobre la experiencia de empleado. Es verdad que cada una, en función del tamaño de la cultura y de la geografía, las posiciones que lo van a liderar, pues bueno, van a tener una perspectiva u otra, ¿no? Pero es una pieza fundamental dentro del paradigma del cambio. Y como bien has comentado, la tecnología se mimetiza, ¿no? Entiendo, con la experiencia de empleado y al final sí que es cierto que desde la parte tecnológica vivimos una constante, ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, vivimos en constante nuevas tecnologías que además tienen un corto plazo. ¿Cómo lo aplicáis? O sea, ¿cuáles son vuestras prioridades en el momento de elegir qué tecnologías que se adecuen a estas estrategias de experiencia de empleado? A ver, más que la tecnología, para mí sería, porque la parte de escoger una tecnología concreta lo gestiona nuestro área de transformación digital, que al final ellos son los que nos dicen, oye, pues si una herramienta no tiene que hacerse pues, en AWS, en Azure o en alguna plataforma concreta, nosotros, más que elegir la tecnología, es elegir cómo y qué procesos se van a cambiar y con qué sentido, ¿no? Para mí el éxito o el fracaso de cualquier iniciativa tecnológica es ser capaz de dotar bueno, pero ¿esto para qué? ¿No? O sea, cuando hablamos de iniciativas que pasan por cambiar algún proceso que toca directamente la experiencia del empleado, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿para qué estamos cambiando? Y compartir también con la gente ese para qué, ¿no? Que ellos sientan que la tecnología que efectivamente viene para simplificarme la vida, no para hacerla más compleja. Y aquí tenemos que ser generosos con las explicaciones y con el nivel de información que estamos generando, ¿no? O sea, al final, si yo no entiendo el para qué, difícilmente me voy a enganchar a ninguna iniciativa de cambio que se ponga encima de la mesa, ¿no? Y voy a pensar que, bueno, pues ya vienen con otra plataforma más que se han inventado. Entonces, para mí, ese sería el primer punto. El segundo punto en el que nos tendríamos que apoyar a nivel de tecnología y que es lo que viene y que va a apalancar muchísimo la experiencia de empleado, no es nada nuevo, pero es algo que se está sofisticando cada vez más, que es la toma de decisiones basadas en datos. O sea, cada vez tenemos más capacidad de pulsar, de escuchar y sobre todo de integrar los datos de escucha, ¿no? La típica escucha de experiencia de empleado con datos operativos que ya tenemos en las organizaciones. Y al final toda esta información es muy rica y nos permite poder adelantarnos, poder generar patrones y tomar decisiones pues mucho más quirúrgicas que antes. El reto que tenemos con esto, pues bueno, tenemos un tsunami de información y tenemos que ser capaces de hacer ese ejercicio de embudo y quedarnos realmente con las 3-4 cosas que realmente importan, ¿no? A nivel de experiencia de empleado. Y luego, a nivel de tecnología, también te diría, Mary, que tenemos un reto enorme en la aplicación de la IA, ¿vale? Y aquí no voy a decir la perogrullada de que la IA viene a amplificar nuestro valor, pero tenemos un reto enorme en utilizarla bien. Y utilizarla bien es que hoy en día, ¿para qué utilizamos todos la IA? Para redactar unos correos que mandamos a otra persona que utiliza la IA para hacer un resumen del correo que nosotros hemos mandado. Correo, exacto. Claro, para que cuando yo llegue a la reunión, tener una macro IA que me ha hecho el resumen de la persona que me ha mandado. La IA no está para esto. O sea, sí, pero no. Al final la sensación que a mí me da es que nos estamos haciendo trampas al solitario, ¿no? La potencia de la IA no es esa. La potencia de la IA es utilizarla para repensar cómo estamos trabajando, ¿vale? Y, por ejemplo, imaginemos cualquier proceso de cambio o de reestructuración. Me da igual que sea un proceso nuevo, una reestructuración,
un nuevo anuncio que se quiera hacer a nivel de organización que impacte, ¿vale? Imaginemos un proceso de cambio dentro de una organización a gran escala. Hoy en día, ¿cómo se gestionan los procesos de cambio? Bueno, pues es a nivel de información, comunicaciones, reuniones, correos larguísimos, documentos de frequent asked questions que no se lee nadie porque son infumables, más reuniones, más Teams. Y al final del día el empleado le acaba preguntando a su manager, oye, pero de todo esto que está circulando alrededor, ¿a mí esto en qué me impacta? Y es la realidad de cualquier proceso de cambio que podemos ver en las corporaciones. Un ejemplo sería, oye, pues aprovechemos la IA, generemos un asistente con toda esta información que sea capaz de darle al empleado una información precisa sobre, oye, Miriam, a ti el cambio te va a aplicar de esta forma, sobre este proceso, de esta manera, y realmente nos sirva para escalar procesos y para mejorar esa experiencia, ¿no? Y creo que la asignatura que tenemos pendiente, que estamos empezando a dar pasos, ¿vale? Y ahora, bueno, ya te contaré alguna iniciativa que tenemos encima de la mesa en Mueve, pero en general nos cuesta ver el punto de escalado de la inteligencia artificial, ¿no? Nos estamos quedando, bueno, pues en pequeños parches de productividad, ¿no? Que los llamo yo, que son estos de hazme un resumen, contesta este correo, búscame información, pero tenemos que visionar esa ventaja competitiva, ¿vale? Que nos puede dar como compañía y, sobre todo, ventaja competitiva desde el punto de vista de la experiencia del empleado. Sí, en este caso la inteligencia artificial también tiene mucho que decir en materia de datos, que es la que ordena los datos de inicio para que después podamos tener los resultados, ¿no? Parece que solo nos quedamos con esto, con la redacción de newsletters, las imágenes y los copies. Que a los de marketing esto nos va muy bien, ¿ah? Pero a nivel es fabuloso. De datos, es fabuloso, ¿no? La verdad que sí, sobre todo para traducciones, etcétera. Pero para todo lo que es la gestión del dato, inicial, antes de sacar las conclusiones, es crucial y la verdad que funciona muy bien todo este tema. Y en ese sentido también, bueno, muchas veces nos pilla con los deberes sin hacer, ¿no? Porque es verdad que muchas veces también, Mary, se plantean muchas iniciativas de inteligencia artificial, pero lo que no acabamos de ser conscientes es que para que la IA funcione tienes que tener una ingesta de datos muy bien estructurada, ¿no? Y esa ingesta de datos bien estructurada tiene que partir de una única fuente de verdad, que esa única fuente de verdad sea compartida por toda la organización, en el caso de que, por ejemplo, quieres hacer un agente que lo quieras poner a disposición de todo el mundo. Y esto también pasa por romper silos, ¿no? Que la tecnología está muy bien, pero la tecnología no te va a arreglar temas que ya estén, que no estén priorizados de una forma transversal. Al final necesitamos esa transversalidad para que la tecnología realmente pueda tener esa potencia de orquestar, de conectar y de brindar una experiencia. O sea, es lo mismo que nos pasa en analógico, lo trasladamos al digital si no somos capaces de romper los hilos, ¿no? Y esto también me lleva a la reflexión cuando hablamos de diseño de experiencia de empleado, ¿no? De procesos end-to-end. Cuando hablamos de un proceso end-to-end es que el empleado, o me da igual en este caso el manager, tú estás recibiendo una experiencia y a ti te da igual qué área te la esté brindando. O sea, tú no eres consciente de que hay una parte del proceso que te la está brindando el departamento de People, que otra parte del proceso me la está brindando el departamento de IT o el departamento de compras. Tú vives tu experiencia de forma holística. Esto ocurre exactamente igual cuando hablamos de experiencia digital, ¿no? Al empleado le da exactamente igual quién es el owner o en qué repositorio está la información. Tú lo que necesitas es que esa información esté a disposición, ¿no? Y con qué rapidez y con qué accuracy me la están brindando cuando yo hago una consulta con una IA, ¿no? Con lo cual, otro de los grandes retos también sería este, ¿no? Cómo somos capaces de romper los silos a nivel organizativo para mejorar la experiencia de tanto de empleados como de managers dentro de la organización. Sí, y esto pasa pues, por la democratización del dato, por tener esta única fuente de verdad y luego, bueno, dentro de todo lo que tiene que ver con la adopción, pues hay que tener un liderazgo fuerte, coherente y creyente, ¿no? En estas nuevas tecnologías que vayan impulsando poquito a poco la adopción digital. Y que se crea con firmeza, sobre todo en los procesos. Y ahora que nos hablas de adopción digital, que es la otra terminología que al final se utiliza, sobre todo cambio de transformación tecnológica o cambio tecnológico,
conlleva una adopción digital, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis la adopción digital? También se habla mucho ahora de que hay diferentes perfiles en las empresas y que hay mucha brecha digital y tiene un efecto directo en la adopción digital. ¿Cómo lo gestionáis vosotros, Miriam? A ver, yo más que de brecha digital, yo creo que tenemos una brecha en la identificación de necesidades. Es decir, yo creo que cualquier persona, si tú eres capaz de solucionarle la vida, va a tener un approach muy positivo a cualquier herramienta digital. Donde creo que fallamos las organizaciones en general es en dar con la tecla de qué es lo que a ti te duele, ¿vale? ¿Cuál es el dolor que tú tienes que yo te pueda solucionar? Porque si tú me vas a solucionar la vida, yo puedo ser más o menos ducho en tecnología, pero me buscaré la manera de hacerlo porque a mí me vas a solucionar un pain, ¿vale? Entonces, para mí el punto de partida donde tenemos que poner el foco en las organizaciones es qué problema vamos a solucionar. Y en el momento que tú eres capaz de solucionar un problema real de un empleado, igual que sea de un empleado o de un manager, esa brecha digital va a desaparecer porque va a haber una voluntad por detrás, ¿no? Porque al final tú me estás ayudando, o sea, me vas a ayudar a mí a solucionarlo. Y volviendo a tu pregunta, Mary, cuando hablamos de adopción, para mí el punto de partida vuelve a lo mismo, ¿no? Es el sentido, es para qué. Podemos proveer de licencias de Copilot a toda la organización, pero tú tienes que habilitar a la gente para que tenga ese mindset de, bueno, ¿y esto para qué lo puedo utilizar? ¿En qué me beneficia esta nueva plataforma? ¿No? Y te hablo de Copilot como te puedo hablar de cualquier otra herramienta de gestión, de gestión tecnológica que hayamos implementado, ¿no? Hace año y medio, tuvimos encima de la mesa un proyecto muy grande, uno de mucha envergadura de la migración a SuccessFactors, y para nosotros el core de ese proyecto era que la gente entendiera, oye, el para qué, ¿no? ¿Para qué me va a servir esto? Pues mira, a nivel de managers, por ejemplo, pues te va a servir para que no tengas que acceder a 5 plataformas distintas a la hora de hacer una conversación de desempeño, ¿no? Te vamos a poder brindar toda la información que tú necesitas para poder tener esas conversaciones de forma rápida, en un mismo lugar, con un dato preciso, con esa única fuente de verdad, de forma que cuando tú llegues a esa conversación, que es la parte que yo no puedo sustituir, ¿no? Que no se puede sustituir desde el ámbito tecnológico, tú tengas toda la información previa que tú necesitas para mantener esas conversaciones de calidad, ¿no? Y es el punto donde nosotros nos centramos mucho en cómo trabajar ese relato y ese para qué hay detrás de cada una de las iniciativas tecnológicas. Y bueno, aprovecho la pregunta, ¿vale? Para compartir con vosotros una iniciativa que estamos llevando ahora a cabo dentro de la casa, y es que, dentro de los diferentes impactos de escucha que hemos hecho, hemos realizado, como todas las grandes corporaciones, encuestas de clima, otros ejercicios de medición. Estamos creando un agente, ¿vale? Muy enfocado para personal directivo en este caso, que ayude a dar respuestas contextuales, ¿vale? A nivel de gestión de equipos, ¿vale? De forma que cuando tú vayas a preguntar, en este caso a una gente que estará integrado dentro de Teams, oye, ¿cómo puedes mejorar, ¿no? Algún atributo de tu liderazgo que tú veas que necesita ese acompañamiento, que la IA, en base a todos los datos que tiene sobre ti, sobre el equipo, sobre la organización, te pueda dar una respuesta contextualizada a tu realidad, ¿no? Porque en función de la realidad del departamento, del tipo de líder que estamos hablando, el tipo de acompañamiento que necesitas es distinto, ¿no? Y es la forma en la que nosotros estamos potenciando también ese para qué, ¿no? Que la tecnología se utilice con un sentido práctico, ¿no? Que no sea ponería por ponería, porque es un palabra muy fancy, ¿no? Que está encima de la mesa, sino que sea útil para las personas. Me da igual si estamos hablando pues desde un empleado de fábrica, ¿no? Que lo que quiere es, oye, yo quiero tener mi nómina a un clic, y cualquier otra cosa que hagas distinta a eso, a mí no me va a importar, porque mis pains están muy identificados, que son, oye, tener la nómina, mis aplicaciones que necesito para el día a día y tener un acceso rápido a consultar mi convenio colectivo, hasta temas más sofisticados cuando hablamos de agentes de ella enfocados a colectivos directivos, ¿no? Y ese para mí es el punto clave, ¿no? En trabajar muy, muy bien ese para qué de la tecnología.
Sí, sobre todo la tecnología que viene a ayudar a pains concretos. Y la próxima cuestión que tenía era tendencias emergentes, que ya me contestaste una, que al final la tendencia son agentes y agentes que solventan pains concretos. ¿Alguna otra tendencia que hayáis adoptado emergente o que os está funcionando bien, Miriam? A ver, está ahora mismo encima de la mesa, pues el próximo paso es trabajar con orquestadores. Yo creo que todas las grandes empresas, o sea, el futuro no va de tener 40 agentes dispersos, sino tener un orquestador que sea capaz de llamar a diferentes agentes y en función de la causística que estemos tratando desde la óptica de la experiencia. Dejando al lado el tema de los agentes, el siguiente paso, una vez tengamos... hayamos conseguido el nivel de madurez a nivel de datos, es la hiperpersonalización, que también es un palabra que está muy manido, está encima, ¿no?, en todas las grandes conversaciones, pero para llegar a esa hiperpersonalización de la experiencia se tienen que dar una serie de cosas, ¿no? Lo primero es tener esa base de datos, esa fuente de datos ordenada y ser capaces de ir adecuando las experiencias a las necesidades concretas del empleado en cada momento de su ciclo de vida, ¿no? Porque no es lo mismo lo que puede necesitar un perfil u otro en función del momento de la carrera en la que se encuentra. En este sentido, o sea, esto está mucho más desarrollado en la parte de beneficios, ¿no?, de hacer un paradigma de beneficios a la carta, ¿vale?, para poder adaptarte a las necesidades y a los gustos, ¿no?, en función del perfil de empleado. Pero para mí el futuro va por aquí, ¿no? Esa personalización, siempre y cuando se vaya de la mano, pues bueno, de una data bien trabajada. Y luego la última tendencia, ahora que va muy de la mano de la IA, para mí sería la humanización de los entornos de trabajo con mucho foco en el bienestar, ¿no? O sea, ahora que podemos tener esa ventaja competitiva, ¿no?, de la IA, de esa simplificación de tareas, contar con un liderazgo que fomente, pues, esa sostenibilidad a nivel de personas, ¿no? La sostenibilidad a nivel de personas pasa por humanizar los entornos de trabajo, o sea, por crear entornos que sean más sostenibles, con tener unos perfiles de liderazgo, ¿no?, que permitan, ¿no?, fomentar el desarrollo, la equidad personal, los ambientes de seguridad psicológica, que al final esto también enlaza con lo que hemos dicho antes, ¿no?, con crear esos atributos culturales que permitan a las organizaciones adaptarse más rápido. O sea, desde el momento que el control no va a ser una opción, porque no controlamos lo que pasa, pues lo único que nos queda es tener ese caldo de cultivo o esas condiciones internas que nos permitan adaptarnos y tener un workforce mucho más resiliente, ¿no? Y eso pasa por la humanización de las organizaciones. Y el well-being es algo que también ha salido en otras sesiones y que tiene mucha... Supongo que las grandes empresas sobre todo le han puesto mucho foco y seguramente viene como una consecuencia de trabajo híbrido, de no nos vemos todos tanto y entonces pues aquí hemos apretado el botón, ¿no?, de sobre todo no perdamos por aquí y apliquemos tecnología en hacer pues mucha encuesta. ¿En qué os basáis a nivel de well-being? ¿Qué es lo que estáis haciendo en concreto? A ver, nosotros... Sí, nosotros, como todas las grandes corporaciones, dentro de la parte dentro de Employee Experience tenemos un gran impulso de escucha que hacemos de forma bianual, ¿vale?, que equivaldría a la típica encuesta de clima general, y luego hacemos pulsos recurrentes, ¿vale? Y estos pulsos ya van sobre temáticas concretas. Entonces sí que se pulsa D&I, se pulsan también temas de bienestar, de sostenibilidad, y con esto también se van calibrando las diferentes políticas que hacemos a lo largo del año. Hacia donde tenemos que migrar con los sistemas de escucha, que es hacia donde están yendo todas las grandes corporaciones, en hacer escuchas más pequeñas y más continuas, ¿vale? Para poder ir calibrando y trabajarlo desde la óptica de la mejora continua, ¿no? No desde no hacer una gran escucha para tener unos KPIs bonitos, sino de hacer exacto. Claro, en temas que van apretando el zapato en función del momento de la compañía en el que nos encontramos y ser capaces de accionar la escucha, ¿no? Que al final es el gran reto, creo que tenemos todos, no es el escuchar per se, sino cómo luego somos capaces de traducir esa escucha en acciones correctivas concretas. Y para esto, bueno, pues hace falta mucha alineación y voluntad y compromiso,
¿no? de trabajar con ese foco en la mejora continua. Y efectivamente, o sea, la parte de lo que tiene que ver ahora con temas de bienestar, diversidad e inclusión, al final eso forma parte también, ¿no? de ese marco cultural, ¿no? que queremos trabajar a nivel general para fomentar esa buena experiencia de empleado. Ok, perfecto. Oye, yo creo que hemos tocado todos los temas. Sí que me gustaría, y a todos los invitados que tenemos en el Corporate Visionaires, les pedimos, 3 temas que, sobre todo, para hacer un poco de resumen final, ¿qué tenemos que apostar a día de hoy con foco de futuro a nivel corporativo? Tus 3 temas principales, o resumen. Mis 3 temas principales para poner el foco a nivel corporativo. Bueno, para mí el primero sería la humanización de las organizaciones, ¿vale? Que, bueno, en muchos casos sé que está muy de moda y que ahí tenemos grandes gurús, pero sí que realmente creo que es algo que se tiene que integrar dentro del ADN del liderazgo dentro de las organizaciones, ¿vale? El liderazgo humanista, ¿vale? Que para mí tiene que ir de la mano de la correcta aplicación de la inteligencia artificial, sin duda la parte de bienestar, de cómo vamos a ser capaces de crear esas condiciones, ¿no? para que el talento florezca. Y para mí el tercer punto es cómo generar en un entorno, ¿no? de cambio como el que es el que tenemos ahora mismo, el mindset emprendedor dentro de las organizaciones, ¿vale? Que también creo que es una asignatura pendiente cuando se habla de emprendimiento. Siempre lo asociamos a innovación abierta, ¿no? A un entorno de startupero, a una colaboración con una empresa externa, pero la asignatura que tenemos pendiente es cómo incorporamos esas skills en el liderazgo dentro de la organización, ¿vale? Que esto no va de crear empresas, sino que esto va de cómo fomentamos esa curiosidad, ese pensamiento emprendedor desde la perspectiva de si este proceso no existe y yo creo que va a mejorar la organización, cómo peleamos para implantarlo, para venderlo, o sea, cómo extrapolar todas las skills, ¿no? del emprendimiento, pero dentro de la organización. Para mí esas serían las 3 asignaturas para trabajar a futuro. Yo creo que lo hemos tocado todo, Miriam. Creo que nosotros no nos hemos dejado ningún palo. Tecnología, employee experience, lo tenemos clarísimo y sobre todo las 3 cosas principales, que no puedo estar más de acuerdo. Y sobre todo por la parte que nos toca a nivel tecnológico, la innovación, desde una perspectiva interna de las propias empresas, no solo son procesos, sino que son procesos que se pueden convertir en tecnología. Esto es un buen proceso interno que hay que fomentar y no todos son startups, por supuesto. Te emplazo a un próximo podcast. Además, si no, pondremos a otro partner, ¿vale? O sea que charlaremos los 3. Estupendo. Muchísimas gracias. Solo me queda darte las gracias de parte de Raona. Un placer. A vosotros por invitarme. A ti por participar y nos vemos la próxima. Un placer, Miriam. Gracias. Hasta luego.